En medio de la Segunda Guerra Mundial, con cielos nocturnos plagados de aviones enemigos y bombarderos dispuestos a atacar en la oscuridad, surgió la necesidad urgente de un caza nocturno capaz de operar con total eficacia sin la luz del día. Así nació el Northrop P-61 Black Widow, Viuda Negra, considerado por muchos como el avión más escalofriante de aquel conflicto. Este aparato no solo fue el primer caza nocturno estadounidense diseñado específicamente para volar en total penumbra, sino que además integró, por primera vez, un sistema de radar capaz de buscar y destruir objetivos sin necesidad de contacto visual. Con su gran envergadura, armamento poderoso y una pintura completamente negra que lo hacía casi invisible en la oscuridad, el P-61 se ganó una reputación temible en Europa y en el Pacífico. A continuación, haremos un recorrido detallado por su concepción, desarrollo, tecnología, hazañas en combate y legado, resaltando lo más importante y fascinante de este singular avión de la Segunda Guerra Mundial. Contexto histórico y la necesidad de un caza nocturno. La llegada de la guerra nocturna. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido se enfrentaron a bombardeos nocturnos de la Luftwaffe que ponían en jaque a las defensas tradicionales. En respuesta, la Real Fuerza Aérea, RAF, improvisó cazas nocturnos a partir de aviones diurnos, pero carecía de soluciones verdaderamente especializadas para la interceptación en la oscuridad. Colaboración con el radar británico. Desde 1935, el Reino Unido desarrollaba tecnología de radar que resultó vital durante la Batalla de Inglaterra. Los avances del radar habían logrado frenar, en parte, la ofensiva aérea alemana. Sin embargo, aún faltaba un avión capaz de usar ese radar autónomo a bordo, Airborne Interception, o AI, sin depender solo de guías terrestres. El interés de Estados Unidos. Antes incluso de entrar formalmente en la guerra, observadores militares estadounidenses se percataron de la urgencia de contar con un verdadero caza nocturno. En 1940, cuando el Reino Unido compartió con Estados Unidos el magnetrón de cavidad y otros descubrimientos, gracias a la llamada Misión Tizard, se abrieron las puertas para que la industria aeronáutica americana pusiera manos a la obra. Así surgió el proyecto de crear un avión grande, robusto y, sobre todo, equipado con un radar innovador capaz de detectar y perseguir a los bombarderos enemigos en plena noche. El nacimiento del P-61 Black Widow Northrop, el retador inesperado. A finales de 1939, la Northrop Aircraft Corporation era una compañía pequeña y poco conocida, en comparación con gigantes como Lockheed, Grumman o Douglas, quienes ya tenían una alta carga de trabajo. Este acontecimiento hizo posible que Northrop obtuviera un contrato con las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos para desarrollar un prototipo de caza nocturno desde cero. Northrop, aunque con escasa experiencia, supo aprovechar la oportunidad. Requisitos exigentes. El avión debía volar a gran altitud y con suficiente velocidad para interceptar bombarderos enemigos. Contar con una gran autonomía para realizar largas patrullas nocturnas. Poseer armamento pesado, capaz de derribar aparatos más grandes como bombarderos. Incorporar el radar Airborne Intercept más avanzado, permitiéndole operar sin luz y con apoyo mínimo desde tierra. Diseño innovador. El resultado fue un avión de diseño sorprendente. Estructura de doble cola, o doble botalón, con un fuselaje central donde se acomodaba la tripulación de 3 personas. Piloto, artillero y un operador de radar. Dimensiones impresionantes. El Black Widow medía cerca de 50 pies, 15,2 metros, de largo y una envergadura de 66 pies, 20,1 metros. Dimensiones considerables para un caza. Motores gemelos. Pratt & Whitney R2800. Double Wasp, cada uno con 2000 caballos de fuerza, que le proporcionaban una velocidad máxima cercana a las 366 millas por hora. 590 kilómetros por hora. Armamento letal. 4 cañones Hispano M2 de 20 milímetros en la parte ventral y 4 ametralladoras Browning, calibre .50 en una torreta dorsal controlada remotamente. Debido a su tamaño descomunal para los estándares de un caza, hubo escepticismo inicial. Pero Northrop convenció a las autoridades de que este diseño masivo era necesario para llevar el pesado equipamiento de radar y la potencia de fuego requerida,
¿Te ha impresionado el increíble poder del P-61 Black Widow? Suscríbete a Tecnología Aérea. Te traeremos más revelaciones sobre tecnología militar. Desde misiles hipersónicos hasta radares cuánticos, y todo lo que definirá las próximas décadas de la defensa global. No olvides dar like y compartir este vídeo. Tecnología de radar. El corazón del Black Widow. El radar SCR-720. El gran avance que permitió el combate nocturno real fue el radar SCR-720, desarrollado por el MIT Radiation Laboratory y el US Army Signal Corps, con importante apoyo británico. Se trataba de un radar de microondas más compacto y preciso que sus antecesores de onda larga. Alcance efectivo de entre 5 y 10 millas, 8 a 16 kilómetros, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Antena parabólica de 30 pulgadas que escaneaba el cielo con un haz muy estrecho, reduciendo ecos terrestres. Sistema de identificación amigo o enemigo, IFF. Útil para distinguir aeronaves aliadas de enemigas. El operador de radar y la tripulación de 3. A diferencia de la mayoría de cazas de la época, el P-61 requería 3 tripulantes. 1. Piloto, encargado del vuelo y el disparo en algunos casos. 2. Artillero, quien controlaba la torreta dorsal cuando estaba instalada. 3. Operador de radar, sentado en la parte trasera o detrás del piloto, encargado de detectar objetivos y guiar la interceptación. El operador de radar proporcionaba indicaciones exactas al piloto para interceptar aviones enemigos, incluso sin contacto visual. Cuando el P-61 se acercaba lo suficiente, el piloto podía enfrentarlos con el armamento frontal. Armamento y características especiales. Poder de fuego. El P-61 fue uno de los pocos cazas estadounidenses en montar 4 cañones de 20 milímetros, Hispano M2, y además contaba con 4 ametralladoras calibre 50 en una torreta dorsal. Esta torreta, parecida a la utilizada en el B-29 Super Fortress, podía accionarse de manera remota y bloqueada al frente para ser disparada por el piloto. En algunos modelos, el artillero o el operador de radar podían manejarla para cubrir la retaguardia. Pintura negra brillante y sigilo. Para misiones nocturnas, se comprobó que un acabado negro brillante resultaba más eficaz que el negro mate o el verde oliva. Este color dispersaba los haces de los reflectores enemigos y hacía más difícil observar al avión contra el cielo oscuro. A partir de 1944, la gran mayoría de P-61 se pintaron con ese esquema, que les dio el apodo de viudas negras. Binoculares de visión nocturna. A partir de la versión P-61B, algunos aparatos se equiparon con binoculares de visión nocturna y visores avanzados. Con montajes especiales y estabilizados, estos dispositivos proporcionaban una ventaja significativa para detectar blancos y apuntar en medio de la noche. Entrenamiento y procedimientos de vuelo nocturno. Volar el P-61 exigía preparación muy rigurosa. Por ejemplo, los pilotos usaban gafas rojas antes de la misión, o se sentaban en cuartos oscuros para adaptar su visión a la penumbra. Este proceso podía durar entre 30 minutos y varias horas. El manual del P-61 incluso mencionaba métodos menos ortodoxos, como mantener un ojo cerrado por varios minutos, aunque no eran tan comunes. Inspección exhaustiva. La mecánica del P-61, al contar con trenes de aterrizaje triciclo, flaps de gran área y sistemas de armas remotos, obligaba a un chequeo meticuloso. Llantas, presiones hidráulicas, combustible, sistemas eléctricos y posición de la torreta dorsal. ¿Estás listo para adentrarte en la cabina del avión más escalofriante de la Segunda Guerra Mundial? Descubre las hazañas del P-61 Black Widow, el primer caza nocturno diseñado para aterrorizar a sus enemigos bajo la oscuridad. Suscríbete ahora y no te pierdas ningún detalle. Controles en cabina, paneles y circuitos. El piloto debía memorizar una gran variedad de controles e interruptores. No había copiloto. El artillero y el operador de radar tenían funciones muy específicas, sin ayudar en el pilotaje directo. Motores y hélices. Arrancar los motores radiales. Pratt y Whitney exigía coordinar la mezcla de combustible, la presión del sobrealimentador y la lubricación adecuada para evitar averías. Maniobras especiales. Despegues con distintos grados de flaps. Sin flaps.
aceleración más prolongada, pero despegue suave. 1/3 o 2/3 flaps. Permitía al caza despegar en menos pista. Útil en campos dañados o cortos. Falla de un motor. El piloto debía emplumar la hélice dañada, gestionar los controles de combustible y recortar, trim, el timón para compensar el empuje asimétrico. Aún con un motor inoperativo, el Black Widow podía mantenerse en el aire si el piloto seguía el procedimiento correcto. Uso del P-61 en el Teatro China-Burma-India, CBI. Despliegue tardío pero efectivo. Aunque la mayoría de la gente se centra en los frentes europeo y del Pacífico Central, algunos escuadrones de P-61 sirvieron en el Teatro China-Burma-India. Su principal misión era proteger las rutas de suministro y las bases avanzadas, interceptando ocasionales bombarderos japoneses que volaban por la noche entre Indochina y Birmania. Condiciones extremas. Las tripulaciones se enfrentaban a meteorología impredecible, con monzones y relieves montañosos abruptos, lo que ponía a prueba tanto el radar como las habilidades de la tripulación para la navegación nocturna. Primeras pruebas y demoras en producción. Prototipos y retrasos. El proyecto inició oficialmente en noviembre de 1940 y los prototipos se denominaron XP-61. Sin embargo, el gran número de revisiones y la complejidad de la aeronave prolongaron la fase de desarrollo. Northrop tardó casi 2 años en estabilizar la cadena de producción, un tiempo que resultó crítico en plena guerra. Debut público. En enero de 1944, un P-61 realizó un sobrevuelo nocturno durante un evento en el Coliseo de Los Ángeles, ante 75,000 espectadores. La multitud solo pudo oír el rugido de sus motores, pero no ver el avión. Fue una presentación escalofriante que coincidía perfectamente con la fama que se ganaría como asesino nocturno invisible. El P-61 en Europa. Llegada tardía al frente. El primer escuadrón en recibir el Black Widow en Europa fue el 422 Escuadrón de Cazas Nocturnos, en mayo de 1944. Poco después, el 425 Escuadrón también los recibió. Ambos, sin embargo, llegaron demasiado tarde para participar en el día D. 6 de junio de 1944. Primeras victorias y desafíos. La primera misión real de un P-61 en Europa consistió en interceptar las bombas volantes V-1 alemanas. Aunque se anotaron éxitos, algunos aparatos sufrieron problemas estructurales, por ejemplo, la implosión del cono de cola. Con el tiempo, se realizaron mejoras para corregir estos defectos. Batalla de las Ardenas. Durante la ofensiva alemana de las Ardenas, diciembre de 1944, los P-61 vieron acción, pero también exhibieron limitaciones. El teniente Van Nuyswender, por ejemplo, persiguió un Messerschmitt 410 bimotores. A pesar de llevar al P-61 a toda potencia, el Me-410 se alejó, revelando la velocidad insuficiente del Black Widow en comparación con algunos cazas alemanes modernos. Escasez de repuestos. Northrop, al ser una empresa de menor tamaño, no podía surtir las piezas de repuesto con la misma rapidez que otros fabricantes más grandes. Esto dificultó el mantenimiento y la operatividad de los escuadrones en Europa, limitando en parte la efectividad del P-61. Reemplazo y rol secundario. En Europa, hacia finales de la guerra, el P-61 fue considerado obsoleto comparado con el caza nocturno británico Mosquito Mark 17, más rápido y versátil. Así, gran parte de los Black Widow se reubicaron o quedaron en roles de reserva y entrenamiento. ¿Sabías que el Mosquito estaba hecho de madera y aún así vencía a sus rivales metálicos? En nuestro próximo episodio, revelamos las curiosidades del Wooden Wonder y otros aviones pioneros. Suscríbete y mantente al tanto. Antecedentes e inicios del Mosquito como caza nocturno. El éxito de las primeras variantes nocturnas. El de Havilland Mosquito, en sus versiones iniciales, como el NF Mark II, demostró desde 1942 su enorme potencial como caza nocturno, gracias a una combinación de factores. Estructura ligera de madera, lo que le confería alta velocidad y excelente relación peso-potencia. Diseño bimotor con motores Rolls-Royce Merlin, capaces de ofrecer gran velocidad y buena altitud de servicio. Integración de radar AI
Airborne Interception, lo que permitía a la aeronave realizar interceptaciones en la oscuridad. Estas primeras variantes de caza nocturno fueron refinadas progresivamente a medida que la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, acumulaba experiencia en combate contra la Luftwaffe durante la Batalla de Inglaterra y las subsiguientes incursiones nocturnas alemanas. Evolución hacia versiones especializadas. Tras el NF Mark II, surgieron modelos como los NF Mark XII, NF Mark XIII, NF Mark XV o NF Mark XVII, cada uno con mejoras en el radar, la aviónica y los motores. El objetivo era lograr interceptaciones más efectivas a mayores altitudes, con más precisión y confiabilidad en la detección de bombarderos enemigos. El Mosquito NF-MK-17. Características principales. El Mosquito NF-MK-17, Night Fighter Mark 17. Fue una de las variantes nocturnas avanzadas que la RAF introdujo para mejorar las prestaciones de los cazas Mosquito frente a la evolución de la guerra aérea. Algunas de sus particularidades fueron radar AI Mark 10, o variantes mejoradas. Utilizó versiones mejoradas del radar de interceptación aerotransportada, Airborne Interception. Mayor alcance y resolución para detectar aviones enemigos en condiciones de poca o nula visibilidad. Motores Rolls-Royce Merlin, serie 20 o 60, dependiendo del lote de producción y conversiones. Ofrecían buena potencia a media y alta altitud, con sobrealimentadores diseñados para optimizar el rendimiento en la franja típica de operación nocturna, unos 5.000 a 8.000 metros. Armamento frontal estándar del Mosquito. 4 cañones Hispano de 20 milímetros en la sección ventral, bajo la cabina. 4 ametralladoras Browning de 7,7 milímetros en el morro, aunque la distribución podía variar en ciertos subtipos. Esta potente batería frontal convertía al Mosquito en una auténtica pesadilla para los bombarderos enemigos, pues podía infligir daños letales en un solo ataque de pasada. Estructura de madera y aerodinámica refinada. Igual que el resto de la familia Mosquito, la construcción de contrachapado permitía velocidades muy altas para la época, superiores a los 600 km por hora. Menor peso y buena capacidad de ascenso, perfectas para alcances nocturnos sorpresivos. Mejoras de cabina y equipos de vuelo. Algunos aparatos NF Mark 17 incluyeron cabinas con instrumentación optimizada para la navegación nocturna, luces rojas o atenuadas, paneles más ergonómicos y visores más confiables para el piloto y el operador de radar. Historia operativa y misiones destacadas. Incorporación a los escuadrones de caza nocturno. Unidades clave. Los escuadrones de la RAF especializados en defensa del Reino Unido contra bombarderos alemanes y, posteriormente, en la ofensiva nocturna sobre Europa. Uso progresivo. El NF Mark 17 empezó a reemplazar o complementar a variantes anteriores, como el NF Mark 12, 13, ofreciendo mayor fiabilidad de radar y mejor desempeño en altitud. Interceptación de bombarderos alemanes. Uno de los papeles más importantes del Mosquito NF Mark 17 fue la caza de bombarderos de la Luftwaffe, que atacaban ciudades británicas en incursiones nocturnas. Gracias a su alta velocidad y a la eficacia del nuevo radar, las tripulaciones de NF MK-17 lograron intercepciones exitosas de aviones como los Heinkel G-111, Junkers Ju-88 o Dornier Do-217, infligiendo pérdidas considerables a la Luftwaffe. Patrullas defensivas sobre zonas industriales y ciudades clave como Londres, Birmingham o Manchester. Operaciones ofensivas sobre el continente. A medida que la campaña aérea aliada pasó a la ofensiva, los Mosquito NF MK-17 también realizaron intrusiones nocturnas en territorio enemigo, atacando aeródromos y cazas nocturnos alemanes en sus propias bases, táctica conocida como Night Intruder, escolta nocturna y cobertura a bombarderos de la RAF, buscando neutralizar los cazas nocturnos Bf-110 y Ju-88C antes de que pudieran acosar a las formaciones pesadas. Si amas la aviación tanto como nosotros, no puedes perderte el análisis del Mosquito NF Mark 17 y su impresionante récord de victorias nocturnas. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de entusiastas. Queremos conocer tu opinión, batallas y victorias notables.
Aunque el Mosquito NF Mark 17 no tuvo una gran batalla propia, sí participó en operaciones de la defensa del Reich a finales de 1943 y 1944, donde el Mosquito jugó un papel fundamental en debilitar la defensa alemana. Ataques de distracción y Mosquito Panic Raids. Los bombarderos y cazas Mosquito entraban en el espacio aéreo alemán haciendo saltar las alarmas en múltiples áreas, dispersando a los cazas enemigos y creando confusión. Apoyo en la ofensiva aliada previa y posterior al día D, junio de 1944, interceptando la respuesta aérea alemana en la Francia ocupada. Contraste con el P-61 Black Widow. ¿Por qué el Mosquito era considerado superior? Aunque el Northrop P-61 Black Widow fue el primer caza nocturno estadounidense diseñado específicamente para ese rol, muchos historiadores y pilotos apuntan que el Mosquito, en especial sus versiones de caza nocturno, como la NFMK-17, resultó, en conjunto, más efectivo. He aquí las razones más frecuentes. Mayor velocidad y agilidad. El Mosquito, al estar fabricado principalmente de madera, era más ligero y tenía una aerodinámica más refinada. El P-61 podía rondar los 580 a 600 km por hora de máxima, mientras que el Mosquito superaba cómodamente los 600 a 610 km por hora, e incluso podía alcanzar cifras más altas, dependiendo de la altitud y versión de motor. Menor tamaño y facilidad de producción. El Black Widow era un avión grande y pesado, con un diseño de doble botalón y 3 tripulantes, lo que complicaba su fabricación y logística. El Mosquito, pese a ser bimotor, tenía una estructura más sencilla y una tripulación de 2, facilitando su despliegue y mantenimiento, sobre todo en Europa, donde la RAF tenía ya un soporte logístico consolidado, llegada más temprana y desarrollo constante. El Mosquito empezó a volar y combatir antes que el P-61, y para cuando el Black Widow entró en servicio, mediados de 1944, el Mosquito ya estaba en versiones muy pulidas, caso del NFMK-17. Esto permitió a la RAF beneficiarse de un caza nocturno probado y mejorado con mayor antelación. Rendimiento versátil. El P-61 fue muy efectivo en el rol nocturno, pero su velocidad menor y su gran peso lo limitaban en operaciones ofensivas a larga distancia sobre Europa. El Mosquito no solo defendía los cielos de Gran Bretaña, sino que también podía actuar como intruder en territorio enemigo, escolta nocturna e incluso bombardero ligero. Reputación y efectividad en combate. En términos de victorias aéreas, el Mosquito en su conjunto, todas las variantes, derribó más aviones enemigos que el P-61, simplemente porque había más unidades en servicio, desplegadas en numerosos frentes. Su velocidad y maniobrabilidad a menudo le otorgaban la posibilidad de atacar o evadir combates de forma flexible. P-61 o Mosquito NF Mark 17. Tú decides cuál es el rey de la noche. Analizamos sus fortalezas y debilidades en un duelo histórico. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete para ver el cara a cara definitivo. Importancia en la Segunda Guerra Mundial. El Mosquito NF Mark 17 encarna la culminación del concepto de caza nocturno británico dentro de la familia Mosquito. Rápido, bien armado, con radar avanzado y capaz de operar a gran altitud. Su uso aseguró la supremacía nocturna de la RAF sobre el Reino Unido en la última fase de la guerra, dificultando los esfuerzos alemanes por bombardear de noche. Contribuyó a la ofensiva aliada contra la Luftwaffe, atacando líneas de suministro, aeródromos y cazas nocturnos enemigos, lo que redujo la presión sobre los bombarderos pesados de la RAF y la USAF. Demostró la eficacia de la idea, sin armamento defensivo, todo motor y velocidad, en un caza nocturno, influyendo en diseños posteriores. El de Havilland Mosquito NF Mark 17 fue uno de los máximos exponentes del ingenio británico en la Segunda Guerra Mundial. Haciendo uso de la experiencia obtenida en variantes anteriores, se convirtió en un caza nocturno excepcional, capaz de interceptar y derribar bombarderos enemigos con rapidez letal, proteger al Reino Unido de las incursiones aéreas alemanas durante las etapas finales de la guerra, ofrecer un rendimiento superior en velocidad, maniobrabilidad y logística, comparado con otros cazas nocturnos de la época, incluyendo el P-61 Black Widow estadounidense.
El Mosquito, en su conjunto, dejó un legado imborrable al demostrar cómo una buena aerodinámica y una construcción innovadora, madera contrachapada, podían resultar tan o más efectivas que los cazas pesados llenos de metal y armamento defensivo. Para muchos expertos, la familia Mosquito, y en particular sus versiones de caza nocturno como la NF Mark 17, marcaron un hito en la historia de la guerra aérea nocturna y siguieron siendo una referencia en la concepción de cazas rápidos y letales. ¿Crees que el P-61 Black Widow fue realmente inferior al Mosquito NF Mark 17? Queremos escuchar tus argumentos. Deja tu comentario y comparte este video con tus amigos aficionados a la historia militar. La campaña del Pacífico. Necesidad de protección nocturna. Tras asegurar Guadalcanal a fines de 1942, Estados Unidos se percató de la urgencia de defender sus bases de los bombarderos japoneses que atacaban de noche. Sin embargo, los P-61 todavía no estaban listos, por lo que se improvisaron cazas nocturnos basados en B-25, P-40, P-38 y P-70. Despliegue definitivo. Para mayo de 1944, por fin llegaron los primeros P-61 al Teatro del Pacífico. El sexto escuadrón de cazas nocturnos fue el pionero, seguido por el 418, 419 y posteriormente el 421 escuadrón. No obstante, la actividad aérea japonesa había decaído tanto que las oportunidades de combate no fueron abundantes. Balance en el Pacífico. Aunque fue sumamente eficaz cuando tenía oportunidad de luchar, el P-61 no alcanzó a ser decisivo en el frente del Pacífico, pues llegó tarde al combate y la Fuerza Aérea japonesa ya estaba muy debilitada para cuando los Black Widow entraron en acción. Exiguos pero contundentes resultados. El 418º Escuadrón, basado en Morotai, Indias Orientales Neerlandesas, registró algunas de las escasas victorias de la Viuda Negra. Uno de sus logros más notorios fue derribar 3 cazas Kawasaki Ki-61 en una sola noche. El caza P-61 Lady in the Dark, del capitán Lee Kendall, se hizo famoso por conseguir, presuntamente, las 2 últimas victorias aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Incluso se cuenta que derribó aparatos kamikaze sin necesidad de impacto directo, sino obligándolos a estrellarse por maniobras agresivas de persecución. ¿Quién fue el capitán Lee Kendall? A lo largo de la historia del P-61 Black Widow, uno de los nombres que más se repiten es el del capitán Lee Kendall, especialmente asociado a la aeronave apodada Lady in the Dark. Aunque no hay abundancia de registros oficiales minuciosos sobre todas sus misiones, sí existen anécdotas e historias orales que han perdurado en el mundo de la aviación. A continuación se presentan algunos de los relatos y aspectos más curiosos que se suelen mencionar acerca de Kendall y su Black Widow. Su relación con el P-61, Lady in the Dark, origen del apodo. El avión, perteneciente a un escuadrón de caza nocturno en el Teatro del Pacífico, con frecuencia se menciona el 548 Escuadrón, recibió el nombre de Lady in the Dark. Además de llevar la pintura estándar negra brillante, solía destacarse por ciertos detalles decorativos o inscripciones propias del fuselaje, lo cual le daba un toque de personalidad y facilitaba su identificación. Característica de la tripulación. El P-61 requería 3 integrantes: piloto, operador de radar y en muchos casos un artillero. Kendall, como capitán y piloto, era quien comandaba la aeronave y coordinaba con el resto de la tripulación. El Lady in the Dark llegó a ser ampliamente fotografiado y referenciado en comunicados militares por su actividad en misiones nocturnas contra aviones japoneses. Presuntas últimas victorias de la guerra. Hay una historia muy divulgada que indica que, entre el 14 y el 16 de agosto de 1945, Kendall habría logrado 2 derribos nocturnos, o forzado a 2 aviones enemigos a estrellarse sobre el Pacífico. Lo notable es que estos hechos ocurrieron en la víspera y en el mismo día de la rendición de Japón, generando la leyenda de que Kendall obtuvo las últimas victorias aéreas de la Segunda Guerra Mundial. El detalle de no disparar. Una de las anécdotas más curiosas sostiene que, en al menos uno de esos encuentros, Kendall nunca llegó a accionar los cañones, sino que maniobró de forma tan agresiva y cercana al avión enemigo, presuntamente un aparato japonés en misión kamikaze, que éste, intentando eludir al P-61,
se estrelló sin recibir impactos directos. Después del derribo, no se hallaron rastros de perforaciones de bala en el avión enemigo derribado, alimentando la versión de que la oscuridad y la persecución fueron su arma principal, más que el fuego aéreo. Controversia de fechas. Al haberse producido, en teoría, tras el anuncio de la rendición japonesa, algunos historiadores se preguntan si esas victorias deben contarse como oficiales, o si existió una confusión de órdenes y horarios. Sea como sea, la historia del último derribo ha convertido a Kendall en una figura de culto entre los entusiastas del P-61. Anécdotas durante las misiones nocturnas. La caza en la penumbra. Pilotos como Kendall describían la experiencia de volar un caza nocturno, con la dependencia total del radar, como adentrarse en un abismo negro, sin horizonte visible. A menudo, cuando el operador de radar anunciaba contacto y le daba indicaciones de distancia y azimut, Kendall debía confiar ciegamente en esa voz y en la lectura electrónica para iniciar la persecución. Impresiones personales. Aunque no se conservan copiosos diarios o entrevistas pormenorizadas, se recogen comentarios de tripulaciones coetáneas que describen a Kendall como un piloto resuelto y seguro de sí mismo, muy consciente de las limitaciones del P-61, pero también de su enorme poder de fuego. Los escuadrones de P-61 no eran tan numerosos como los de otros modelos, P-38, P-47, etc., por lo que se forjaba un ambiente cercano entre pilotos y operadores de radar, intercambiando anécdotas y consejos. Fama y fotografía. Varios corresponsales de guerra y fotógrafos militares buscaban registrar a Lady in the Dark, debido a su fama local de caza fantasma que aparecía repentinamente en la noche. Algunas de esas imágenes se utilizaron en revistas de la época y, posteriormente, en libros especializados sobre la Segunda Guerra Mundial. El legado de Kendall y Lady in the Dark. El apogeo de la intercepción nocturna. La historia de Kendall ilustra perfectamente cómo un caza nocturno estadounidense podía dominar los cielos en las últimas etapas del conflicto, cuando la Fuerza Aérea Imperial japonesa ya carecía de cazas comparables o radares avanzados. Contribuyó a consolidar la idea de que, en la noche, los cazas dotados de radar poseían un grado de superioridad desproporcionado sobre un enemigo sin medios equivalentes. Mito y realidad. La mayoría de relatos sobre las últimas victorias mezclan datos oficiales, informes de combate, partes de la unidad, con cierto halo de heroísmo y confusión de horarios. Esta mezcla de lo oficialmente documentado y lo anecdótico ha convertido la figura de Kendall en un mito icónico dentro de la historia del P-61. Un aviador que venció incluso cuando la guerra estaba por acabar. Preservando la historia. El episodio de la última victoria se cita en numerosos artículos, blogs y foros de entusiastas de la aviación militar. Aunque no todos los historiadores coinciden en la validez cronológica o en los detalles, la mayor parte coincide en que Kendall fue, sin duda, uno de los pilotos que logró derribos, o forzó choques, en las postrimerías del conflicto. La figura del capitán Lee Kendall encarna la esencia de lo que significó pilotar un P-61 Black Widow en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial. Velocidad, letalidad, maniobras audaces en la penumbra y un componente de leyenda que se entreteje con los hechos históricos. Su rol al mando de Lady in the Dark, con las anécdotas de aquellas supuestas últimas victorias aéreas, ha resonado en la cultura aeronáutica y sigue siendo motivo de curiosidad y admiración para los apasionados de la historia militar. Impacto, legado y uso posterior del P-61 Black Widow. Cantidad de victorias. En total, se estima que el P-61 derribó 127 aviones enemigos y 18 bombas voladoras Kumte-1 durante la guerra. Cifra discreta, pero significativa para un caza que solo participó en los últimos tramos del conflicto y con un número relativamente pequeño de unidades operativas. Operaciones posguerra. Pese a su llegada tardía y sus limitaciones, el P-61 continuó sirviendo unos años tras el fin de la guerra. Jugó un rol clave en Operación Thunderstorm, 1946 a 1949. Un estudio pionero sobre tormentas eléctricas para mejorar la seguridad de la aviación militar y civil. Gracias a su capacidad de vuelo en condiciones adversas y su radar, podía internarse en regiones de intensa turbulencia y recopilar datos valiosos. Retiro.
El Black Widow se retiró oficialmente en 1954, quedando algunos aparatos en manos de agencias civiles o vendidos como excedentes. Hoy en día, Northrop Grumman, fusión de la antigua Northrop con Grumman, es uno de los más grandes contratistas de defensa del mundo, y el P-61 es recordado como un paso visionario en la evolución de los cazas de todo clima, un símbolo de innovación. A pesar de no haber marcado una diferencia decisiva en la guerra, llegó tarde y sufrió algunos defectos de velocidad y logística. El P-61 Black Widow representa un hito en la ingeniería aeronáutica. Fue el primer caza nocturno dedicado, con un radar de vanguardia y una tripulación diseñada específicamente para explotar sus capacidades de combate en la más absoluta oscuridad. Ese espíritu de innovación sentó las bases de la aviación moderna de combate nocturno y todo clima. ¿Por qué el P-61, a pesar de ser un logro técnico, no logró el mismo reconocimiento popular que otros cazas de la Segunda Guerra Mundial, como el P-51 Mustang o el Spitfire? El P-61 se concibió para un propósito muy específico: la interceptación nocturna. Este nicho de operación influyó en que su impacto mediático fuera más modesto, ya que la mayoría de las hazañas del Black Widow sucedieron lejos de la vista del público, bajo el manto de la noche. Al mismo tiempo, las coberturas periodísticas de la época tendían a destacar aviones cuyas proezas eran más visibles o diurnas, como el P-51 Mustang en escolta de bombarderos, o el Spitfire en la Batalla de Inglaterra. Además, la producción relativamente limitada y su llegada tardía, mediados de 1944, disminuyeron el tiempo que tuvo para acumular victorias contundentes y fama pública. Por último, el P-61 pertenecía a una categoría más especializada de aeronaves, por lo que no gozaba del mismo atractivo romántico que los cazas monomotor diurnos. Sin embargo, a nivel técnico y en círculos de la aviación militar, se le reconoce como uno de los aviones más influyentes por su rol pionero en la guerra electrónica y la interceptación nocturna. ¿De qué manera afectó la gran envergadura y el peso del P-61 sus capacidades de combate, y cómo resolvió o enfrentó la USAF, Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, esos desafíos logísticos? El P-61 era notablemente más grande y pesado que la mayoría de los cazas de su época, debido a la necesidad de transportar un sistema de radar voluminoso, una tripulación de 3 integrantes y un armamento considerable: 4 cañones de 20 milímetros y 4 ametralladoras 50. Si bien ese tamaño extra le otorgaba una plataforma estable para el radar y suficiente potencia de fuego para abatir bombarderos pesados, también generaba problemas logísticos. Requería pistas más largas y firmes para despegar y aterrizar. Demandaba más combustible y precisaba repuestos más especializados. La USAF enfrentó estos desafíos centralizando el mantenimiento en bases bien equipadas, donde técnicos entrenados podían reparar los complejos sistemas de radar y abastecer sus piezas de gran tamaño. Además, se establecieron escuadrones específicos de caza nocturno, con entrenamientos enfocados en pilotaje y procedimientos de tierra, lo que garantizaba que la gran envergadura y el peso del P-61 no mermaran su capacidad de cumplir misiones nocturnas cruciales. Aunque lo hizo menos transportable y versátil que otros modelos, su desempeño en el rol nocturno compensó esas dificultades logísticas. ¿Cómo habría cambiado el curso de la guerra aérea nocturna si el P-61 hubiera estado disponible en mayor número y más temprano en el conflicto? El P-61 Black Widow empezó su desarrollo en 1940, pero las primeras entregas operativas tuvieron lugar en 1944. Esto significó que durante los años críticos en los que Alemania lanzaba fuertes bombardeos nocturnos sobre Reino Unido y había mayor actividad en Europa, el P-61 no estuvo presente para marcar la diferencia. Si hubiese entrado en servicio masivamente en 1942, por ejemplo, habría podido desempeñar un papel de intercepción más efectivo ante bombarderos como el Heinkel G-111 o el Dornier Do-217. Tener suficientes P-61 activos antes del día de junio de 1944 también habría reforzado la defensa aérea de los aliados, minimizando posibles incursiones nocturnas alemanas y proporcionando una mejor cobertura para los bombarderos aliados que realizaban ataques profundos sobre territorio enemigo. Además, en el teatro del Pacífico,
Un despliegue temprano podría haber reducido las incursiones japonesas a lugares como Guadalcanal, asegurando campos de aviación estratégicos con menos bajas. Sin embargo, no debemos subestimar el factor logístico. Northrop era una empresa relativamente pequeña, con una producción limitada y retos enormes para fabricar radares y equipamientos de alta tecnología. Por tanto, incluso con un diseño listo, el abastecimiento de repuestos y la formación de tripulaciones hubieran sido cuellos de botella complicados. En cualquier caso, una entrada en servicio masiva y temprana del P-61 habría elevado la dificultad para los bombarderos del eje de operar de noche, tal vez acelerando la campaña aérea aliada y reduciendo la efectividad de los ataques nocturnos enemigos. Características técnicas adicionales. El P-61 Black Widow contaba con un tren de aterrizaje triciclo que facilitaba un aterrizaje y despegue más estables, así como alerones retráctiles que mejoraban su aerodinámica durante el vuelo. Su amplia capacidad de combustible interna permitía misiones prolongadas, esenciales para las operaciones de combate nocturno que requerían largas horas de patrulla y vigilancia en los cielos. ¿Crees que un mayor número de P-61 al principio de la guerra aérea nocturna habría cambiado la historia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo imaginas ese escenario alternativo. El Northrop P-61 Black Widow se ganó el título del avión más escalofriante de la Segunda Guerra Mundial, por su siniestra silueta negra, su armamento devastador y la revolucionaria tecnología de radar que poseía. Fue una máquina adelantada a su tiempo, concebida para dominar los cielos nocturnos y atacar cuando el enemigo menos lo esperaba. Sin embargo, su producción tardía y los cambios en la dinámica de la guerra limitaron su impacto global. Aún así, el P-61 dejó un legado imborrable. Demostró al mundo que el combate aéreo no dependía de la luz del sol y que la innovación, incluso proveniente de un pequeño fabricante, podía abrir nuevas fronteras. En las décadas siguientes, otros interceptores y cazas todo clima bebieron directamente de las lecciones aprendidas con la Viuda Negra. Su historia, plagada de hazañas nocturnas, anécdotas de pilotos que jamás vieron al enemigo hasta tenerlo en la mira, y diseños revolucionarios, convierten al P-61 en un auténtico ícono de la ingeniería aeronáutica y en un recordatorio de hasta dónde puede llegar la determinación humana, aún en los tiempos más oscuros de la guerra. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y legado del escalofriante P-61 Black Widow, uno de los cazas nocturnos más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nos dejó grandes lecciones y máquinas fascinantes. Aprende, descubre y emociónate con nosotros estudiando aviones como el Mosquito y el Black Widow. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre los gigantes de la aviación.